sistema de vectores. Pero lo vamos a ver desde una óptica distinta a la que habíamos trabajado, que es, ahora vamos a estudiarlo en base a la descomposición en sus componentes rectangulares. Vamos a tener que todo vector se puede descomponer en dos componentes. Una componente horizontal, que sería la proyección del vector sobre el eje horizontal, y una componente que podríamos marcar con otro color, vertical, que es la proyección de este vector sobre el eje vertical, ¿no? Entonces, esas dos componentes son importantes porque me permite ver cómo actúa el vector tanto en una dirección como en otra, ¿sí? Supongamos un avión, entonces, cuya velocidad es 50 km por hora y cuyo ángulo de inclinación es 30 grados, ¿no? O sea, tenemos 30 grados acá y tenemos 5. En vez de tener 50, utilizamos una escala y reducimos a 5, ¿no? Cada centímetro vale 10 km por hora. Esto ya estuvimos trabajando, pero ahora nos interesa saber cuánto vale el componente horizontal, que va desde acá hasta acá, y cuánto vale el componente vertical, que podemos pintar con otro color, que va de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar la noción de triángulos rectángulos que ustedes han visto en segundo año, que cuando yo tengo un triángulo rectángulo puedo utilizar dos razones trigonométricas, el seno de alfa o el coseno de alfa. También está la tangente, ¿no?, que podemos utilizar. Entonces, la definición de seno de alfa es que el seno de un ángulo es siempre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bien, subimos acá nuestro gráfico y podemos decir, entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Es la componente vertical. ¿Cuánto vale? No sé, es lo que yo quiero sacar. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa en todo triángulo, recuerden que siempre es la diagonal, ¿no? En todo triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa que vale, en nuestro caso, vale 5. Entonces vamos acá y tenemos cateto opuesto, no conozco, es mi incógnita. Esto vale 5, ¿bien? Y seno de 30 vale un número, o sea, esta es una razón trigonométrica, el seno de 30 tiene un valor que lo vamos a sacar con la calculadora. Ahora, si yo quiero despejar esto que está arriba, lo que está en el denominador puede pasar multiplicando acá, ¿sí? Siempre en toda ecuación, lo que está en el denominador puede pasar multiplicando al otro lado de la igualdad, ¿no? Entonces tenemos 5 por seno de 30. Entonces nos vamos a una calculadora científica o a las calculadoras del celular y vamos a calcular eso, 5 por seno de 30. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el 5 por sin de 30 grados, siempre chequeando que aquí aparezca la letra D. Si aparece la letra R, estamos trabajando en radianes. Y nosotros no tenemos este ángulo expresado en radianes, ¿no? Entonces vamos a trabajar siempre con la D, que son los grados sexagesimales. Le damos igual y nos da 2.5. ¿Bien? Ese 2.5 es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué es el 2.5? Es la longitud que va desde acá hasta acá. O sea que ya podríamos afirmar en base a nuestro cálculo que esto, que no sabíamos cuánto valía, tiene una longitud de 2,5. ¿Sí? Esto vale de longitud 2,5. No siempre se puede medir, es decir, no hay casos, fíjese acá, vale 3, por ejemplo, depende de la escala que utilizo, no sirve poner la regla y medir, por eso tenemos que calcular los componentes directamente usando trigonometría. Ahora bien, queremos calcular el componente horizontal, ¿ven? Para el horizontal vamos a usar la otra razón trigonométrica, que es el coseno, que involucra al cateto adyacente, ¿sí? Porque el cateto opuesto ya lo sacamos. Ahora necesitamos el componente horizontal. Este es el componente horizontal, ¿sí? Ahora bien, esto ya conocemos y vale 5. Y hacemos algo muy parecido. Al 5 lo pasamos multiplicando. Acá adelante, pasamos multiplicando y nos queda 5 por coseno de 30. Entonces tenemos 5 por cos de 30. Chequeamos que esté la D.
y nos da 4.33, ¿no? Que es el resultado que tenemos ahí abajo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que 4.33 es la componente horizontal y 2,5 es la componente vertical. Subimos acá y tenemos que esta componente vale 4.33. 4,33 es el largo que va desde el origen hasta acá. ¿Bien? Bueno, con esas nociones ya podemos hacer el ejercicio que viene acá. Si el módulo vale 3 y el ángulo vale 120, nosotros estamos utilizando, al conocer el ángulo y el módulo, son las coordenadas polares de un vector, que se utilizan muchísimo en las aplicaciones. Entonces, las coordenadas polares se constituyen de dos componentes. La primera es el módulo del vector y la segunda componente separada por punto y coma es el ángulo, ¿no? Que podemos llamarle tita o como uno quiera llamarlo. Entonces, vamos a poner entre paréntesis el módulo de nuestro vector vale 3, punto y coma, 120 y le ponemos el redondito de grados, ¿no? Y ahí tenemos el punto de aplicación del vector, ¿no? Podemos ir acá y vamos a donde está el segmento, vamos a tener un vector que va de acá hasta acá. Muy bien. Ese vector que tenemos acá es un vector del cual nosotros conocemos su módulo y su ángulo. Entonces ustedes lo van a dibujar en la hoja. El ángulo de 120 es este. 120 grados, mide desde el origen hasta ahí. Y el módulo del vector vale 3 unidades. ¿Bien? Quiere decir que el largo desde acá hasta acá medido tiene que dar 3. Lo que yo me puedo preguntar ahora es cuánto vale la componente horizontal, o sea, cuánto vale esto que está acá que se llama Bx. No conozco. Tampoco lo puedo medir, no sé. Y quiero conocer cuánto vale BI, que sería el componente vertical de este vector, que tampoco sé cuánto vale. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es utilizar trigonometría. Y ahí es donde ya van a empezar a calcular ustedes mismos, ¿no? Una pista sería, para sacar Bx, puedo usar el coseno. ¿De qué ángulo? Y tendré que usar el coseno del ángulo que yo conozco, que es 120. ¿Sí? Y ahí vamos a tener mi incógnita, que es Bx, dividido, ¿qué cosa? El módulo de B. ¿Cuánto vale el módulo de B? Vale 3. O sea que si yo paso este 3 multiplicando, voy a obtener la componente en X, ¿no? Y utilizando la otra razón trigonométrica que se llama seno, de 120 también, porque es el mismo ángulo, y tomando la componente vertical y dividiendo por el módulo, ¿sí? Obviamente esto lo vamos a pasar multiplicando y vamos a obtener esta componente vertical. Bueno, los animo a que puedan hacer eso en sus carpetas.